Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas personas no acaban de ser conscientes de que nuestro pulmón, aunque está en el interior de la caja torácica, es un órgano que está en contacto con el exterior. Y tienes que imaginarte que cuando respiramos, introducimos el aire a través de las fosas nasales, va bajando laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, va disminuyendo el diámetro del tubo hasta llegar, digamos, al saco alveolar, a los alveolos, donde se va a producir el intercambio de gases entre la sangre y el aire que viene del exterior, es decir, eliminaremos el CO2 y por otra parte cogeremos oxígeno del aire. Esto hace esta gran ramificación que el pulmón esté tremendamente expuesto a la acción de cientos, miles y miles de millones de posibles agentes contaminantes. Agentes contaminantes que lo primero que van a provocar en el pulmón va a ser una inflamación. Por eso en este vídeo te voy a hablar de qué alimentos van a ayudarte si lo tomas de forma rutinaria. No te vale que lo tomes un día sí y 4 no, que lo tomes de forma constante. Estos tipos de alimentos te van a ayudar a prevenir cualquier proceso inflamatorio, por ejemplo, la acción de bacterias, la acción de virus, etcétera, etcétera. No quiere decir que te lo eviten al 100%, es decir, no van a evitar que tu pulmón se inflame con una seguridad total, pero van a reducir y mucho el riesgo de inflamación pulmonar, como te digo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te explico cuáles son. El primer alimento que prácticamente deberías comer todos los días, porque además viene muy bien prácticamente de guarnición a multitud de platos, son los vegetales crucíferos. Las crucíferas, por ejemplo, la coliflor, el brócoli, etcétera, son plantas, son vegetales que tienen, primero, altísimos niveles de vitamina C, altísimos, muy elevados, mucho más incluso de que algunos cítricos, con lo cual estos niveles tan altos de vitamina C lo que hacen en el epitelio del alveolo es darle a la capacidad de protegerse mejor contra la capacidad, valga la redundancia, oxidante que tienen las sustancias tóxicas tipo bacterias, virus, venenos que hay en el ambiente, contaminación y demás. Por lo tanto, come diariamente este tipo de verduras al dente, un poco hervidas, como acompañamiento en ensalada, porque ya te digo, van primero a evitar que tu pulmón, por decirlo mal y pronto, se contamine tanto. Y aparte van a hacer que sea mucho más fácil recuperarse de cualquier proceso inflamatorio, ya sea un simple constipado o ya sea, por ejemplo, un proceso neumónico más grave, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el ajo. El ajo tiene en su composición una sustancia conocida como alicina, que por una parte es un antiinflamatorio natural brutal y al mismo tiempo tiene también muchas vitaminas que van a tener ese efecto antioxidante, ese efecto protector del epitelio alveolar. Por lo tanto, el ajo tomado crudo, en ensalada y demás, te recomiendo que sea ajo más envejecido. Cuanto más viejo sea el ajo, más concentración va a tener de estas sustancias. Pero bueno, si es un ajo joven tampoco va a pasar gran cosa. Pero ya te digo, el ajo introducido de forma diaria, si aguantas el sabor, incluso crudo, va a ser un alimento que va a hacer que tu pulmón tenga mayor capacidad de defenderse de agentes inflamatorios externos. Y por último, un alimento que funciona muy bien para las inflamaciones de naturaleza respiratoria es la cúrcuma. La cúrcuma tiene en su composición una sustancia conocida como curcumina, que es un antiinflamatorio natural, pero es un antiinflamatorio que casualmente nos funciona muy bien para todo lo que es el área pulmonar, problemas de bronquitis, problemas de neumonía, cualquier proceso inflamatorio de naturaleza bacteriana, de naturaleza vírica, de naturaleza contaminante, es decir, tóxicos, humos y demás. La curcumina añadida de forma natural a tu alimentación, condimentando lo que te estés tomando habitualmente, va a ser algo que va a prevenir y mucho estos procesos inflamatorios. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.